Eh, el día de hoy vamos a conversar sobre gestión de disciplina laboral, donde vamos a abordar los siguientes puntos. Primero, el marco teórico para conocer cuáles son las normas principales de relaciones laborales de cara a las sanciones que puedan presentarse entre los empleadores y los trabajadores. Como punto 2, vamos a ver las buenas prácticas en materia disciplinaria, cómo se puede sancionar a los trabajadores de acuerdo a ley, cuáles son las normas o los artículos que indican cuáles son las faltas graves que puede cometer un trabajador para que, por ejemplo, se tenga como consecuencia un despido. También vamos a ver recomendaciones específicas, es decir, en muchos casos lo que ha sucedido es que las empresas implementan sus reglas publicadas que no se debería colocar, ¿ok? Luego también vamos a analizar jurisprudencia, porque cada una de las situaciones o de las faltas que se puedan presentar van a tener que ver con la jurisprudencia que actualmente la Corte Suprema está desarrollando. También he colocado un cuestionario de preguntas frecuentes, que son las preguntas más frecuentes que nos hacen los clientes respecto de ciertos casos. Y por último, jurisprudencia relevante en ciertos puntos que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Les voy a agradecer de repente que vayan colocando sus preguntas en el chat. También vamos a abrir el micrófono y vamos a tener un mini receso para que también puedan hacer algunas cosas. ¿Sí? Dentro del marco teórico, lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la potestad sancionadora del empleador en el ordenamiento legal? Es aquella facultad que proviene del elemento subordinación, que es básicamente aquella en la que el trabajador se encuentra y lo habilita al empleador para sancionar a los trabajadores cuando solamente existan incumplimientos de las obligaciones impuestas o las órdenes impartidas. ¿Ok? Existen dos artículos que hay que tomar en cuenta, que se encuentran en la norma base del derecho laboral, que es el decreto legislativo 728, y en este caso son el artículo 9 y el artículo 33. El artículo 9 establece que el trabajador sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las normas, también puede dictar obviamente las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. Y esta parte de la razonabilidad la vamos a ver en un momento. Cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. ¿Ok? Y por otro lado tenemos lo que dice el artículo 33 y establece qué pasa cuando se comete la misma falta por varios trabajadores. Entonces, lo que dice el artículo es que el empleador va a poder imponer sanciones diversas a todos los trabajadores, no necesariamente va a ser la misma sanción para cada uno de ellos, tomando en cuenta los antecedentes de cada trabajador, y es por eso que es bien importante tener los files personales de cada trabajador o empezar a armar un file personal de cada trabajador, porque eso se va a tomar en cuenta para poder imponer alguna sanción. ¿Ok? También el empleador va a poder, digamos, perdonar las faltas. Hay que tomar en cuenta ello. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de sanciones establecidas por la norma? En este caso, yo les traigo cuatro. No necesariamente se tiene que cumplir en este orden para que, digamos, podamos llegar a un despido. Simplemente lo coloco en el orden en el que se encontraría en la norma. ¿Ok? Arrancamos con la amonestación verbal, que es aquella llamada de atención que uno le puede dar a su trabajador por el incumplimiento de una obligación que de repente puede ser observada en un momento en vivo y en directo, como diríamos nosotros, ¿no? Luego también tenemos la amonestación escrita, que es aquel documento en el que se va a dejar constancia de un incumplimiento. Es el famoso memo, el que todo el mundo dice, ahora te va a llegar un memo, el memorando. Bueno, esta es una amonestación escrita. Por otro lado, también tenemos la suspensión perfecta laboral. ¿Y qué es la suspensión? Es cuando el empleador, dada la gravedad de la falta o la reiterancia de la misma, lo que va a hacer es suspender al trabajador por unos días. Es decir, el trabajador no va a laborar y por lo tanto no va a generar ningún tipo de ingreso. ¿Okay? No se le va a pagar al trabajador. Y finalmente, el despido, ¿no? El despido es la sanción máxima que puede recibir un trabajador y para esto, obviamente, el empleador sí o sí tiene que acreditar una causa justa que puede estar relacionado con la capacidad o la conducta. El día de hoy solamente vamos a analizar la conducta.
¿ok? Ahora, la pregunta que siempre me hacen, Carla, ¿la amonestación verbal tiene que estar por escrito? Yo recomendaría que sí, que se haga a manera de declaración jurada, por ejemplo, ¿no? Yo, Carla Romero, llamé la atención a Pepito Pérez por advertir el siguiente incumplimiento, ¿no? Y Pepito Pérez tiene que firmar la constancia de esta llamada de atención. Carla, ¿qué pasa si no quiere recibir la amonestación verbal que está por escrito? Se la puedes mandar vía notarial, ¿ok? Importante esto para poder empezar a armar los files de los trabajadores, para que luego no suceda, que ya me ha pasado, que me dice, Carla, necesito despedir a ese trabajador, le he llamado la atención 30 veces en lo mismo, ya, y muéstrame el file, no hay file. Entonces tengo que armar un caso de la nada para despedir y no existen las llamadas de atención, ni, digamos, ninguna prueba, ¿no? Entonces es importante aquí mantener una prueba de ello, ¿ok? Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, aquí les traigo una lista de los principales incumplimientos que uno puede advertir en general en cualquier relación laboral y no necesariamente va a tener la misma sanción, porque como digo, vamos a tener que analizar las circunstancias, los hechos, las situaciones, ¿no? La primera es la falta de diligencia del desarrollo de las labores de los trabajadores. Puede tener como consecuencia, por ejemplo, como les comentaba el caso de Pepito Pérez, una amonestación verbal, pero también puede ser el famoso memo, que es la amonestación escrita, puede ser la suspensión, puede ser el despido, ¿ok? Luego también equivocaciones reiteradas. ¿A quién no le pasa que hay trabajadores que en efecto tienen equivocaciones reiteradas? Entonces, para ellos también puede ser cualquiera de estas sanciones, ¿no? Incluso puede ser un despido, ¿no? Porque a lo mejor, en efecto, esta equivocación reiterada, pues, tiene una consecuencia bastante importante, ¿no? Luego también tenemos las tardanzas reiteradas. Este es un punto que siempre me consultan y no se preocupen que vamos a ver un caso para que ustedes puedan verlo, porque siempre nos preguntan ello. Luego también tenemos desobedecer o negarse a realizar las órdenes relacionadas a las labores. Sí, pues a veces no le hacen caso al jefe. Esa también puede tener como consecuencia cualquiera de estos tipos de sanciones disciplinarias. También dañar los bienes de la empresa. Y aquí voy con el hecho de que, por ejemplo, no estamos cuidando los equipos de protección personal. Entonces, bien importante tomar en cuenta qué estoy haciendo como trabajador también. Y uno que está ahorita súper en boga es no seguir los protocolos de seguridad. ¿Okay? Los temas de seguridad y salud en el trabajo son bien importantes, pueden tener como consecuencia accidentes de trabajo, otros, ¿no? Bastante, un impacto económico bien importante también para el empleador, ¿ok? Entonces, ahora vamos a analizar o vamos a ver lo que dice la norma respecto de cuáles son las faltas graves. ¿Ok? Las faltas graves están recogidas en el artículo 25 de la ley y establece una lista cerrada, vamos a llamarla así, en efecto es una lista cerrada, pero la primera que voy a citar es la que usualmente se cita para hacer el despido o la desvinculación de un trabajador. ¿Ok? La primera te señala que se considera como falta grave el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Me voy a detener aquí. ¿Qué es la buena fe laboral? Es la confianza que tiene el empleador respecto de su trabajador para que éste, digamos, pueda eh, tener una línea de carrera o pueda desarrollarse dentro de la empresa. Entonces el empleador realmente confía en el trabajador. Si hay un incumplimiento de la relación laboral, por supuesto que va a haber una ruptura de esta relación y se le puede despedir al trabajador. ¿Ok? Luego tenemos la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Dice reiterada, así que es de 2 para arriba, reiterancia. ¿Ok? La paralización intempestiva de labores no la voy a colocar porque no es un ejemplo que se dé actualmente en las empresas, algo que hay algunos que son huelga, pero es una huelga legal, vamos a decirlo así que la vamos a dejar a un costadito. La inobservancia del reglamento interno de trabajo para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, es obligatorio tener un reglamento interno de trabajo. Sin embargo, yo recomiendo que las empresas, independientemente del tamaño, tengan un reglamento interno de trabajo porque se van a poder coger de aquí para establecer los incumplimientos de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque es usual que en los documentos, en los contratos de trabajo, no se coloquen las funciones
no se coloquen las obligaciones, las previsiones, no se coloque absolutamente nada de eso, sí se coloca en un reglamento interno de trabajo, entonces nos va a ayudar y nos va a servir, ¿ok? También el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente las empresas que tienen de 20 más trabajadores tienen la obligación de contar con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Obviamente documentos que son debidamente aprobados por el ministerio. Para el caso de las empresas que no tienen obligación de tenerlas, igual lo pueden presentar, igual se las van a aprobar sin ningún problema. ¿Okay? Luego también en el inciso B tenemos la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o en el volumen o en la calidad de la producción, verificada fehacientemente. Me voy a detener acá porque muchos empleadores me preguntan lo siguiente: Carla, mi trabajador antes trabajaba un montón, ahora trabaja menos. Entonces lo quiero despedir. ¿Ustedes creen que esa es una verificación fehaciente? O sea, ¿hay algún perito detrás? ¿Hay algún documento detrás que nos permita saber esto? No, ¿verdad? Necesitamos un perito. Incluso lo que te dice la norma es que con el concurso de los servicios del Ministerio de Trabajo. Entonces, despedir a un trabajador por esta causal es bastante compleja, se puede hacer, por supuesto, pero se necesita un informe objetivo. No solamente, yo sabía que trabajaba más y ahora trabaja menos, ¿no? Sino que hay un informe objetivo, ¿ya? E incluso si el trabajador pide un contraperitaje, lo puede hacer con el Ministerio de Trabajo o con otro perito, puede tener un inconveniente si es que el empleador de repente no muestra el informe objetivo que corresponde, ¿sí? Como tercer punto, y vamos a ver un casito también de estos, es la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador que se encuentran bajo su custodia, ¿ok? Así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor. Acá me voy a detener porque no importa si tú te estás llevando un lapicero o una máquina. No importa si tú te estás llevando por ejemplo, un filtro de aire que ya no sirve. No interesa. Si no es tuyo, no te lo puedes llevar. Y por eso es que la norma te establece con presidencia de su valor. Por ese tipo de situaciones, un trabajador puede ser despedido. ¿Ok? Luego tenemos también el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Aquí me voy a detener porque es bien importante que los trabajadores que, digamos, tengan o tengan una relación de confianza, se les coloquen los contratos de trabajo. ¿Qué cosa significa una información reservada? ¿Ya? ¿Qué es información confidencial? Que se les haga firmar un convenio de confidencialidad. Eso va a ayudar muchísimo a poder desvincularlo con esta causal, ¿ok? La sustracción o utilización no autorizada de documentos. Nuevamente, en los convenios de confidencialidad también se puede poner qué documentos son importantes y cuáles de repente son de uso común. ¿Ya? Yo igual recomendaría que todos sean considerados importantes, pero hay algunas empresas que dicen, bueno, estas políticas no importan. Ok, pero ¿cuáles son las que para la empresa no se pueden divulgar sin autorización? Importante. ¿Ya? También es una causal de despido brindar información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja, ¿ya? Y la competencia desleal, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta ello. Enrique, no sé si me están escuchando por casualidad. Sí, ¿verdad? Ok, Sí, doctora, se le escucha fuerte y claro. Todo bien. perfecto. Luego tenemos también como falta grave, y acá también tenemos varios casitos de estos, la concurrencia reiterada, o sea, de 2 para arriba, reiterada, en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Y, bien importante, aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del mismo trabajo eh, haya una gravedad, ¿no? Si hay, digamos, si tu posición es bien importante y es grave, no puedes venir en estado de ebriedad ni una vez, tolerancia cero, ¿ok? La autoridad policial, en este caso la policía, puede prestar su concurso para ver, en efecto, la toma de la prueba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un trabajador se niega? Lo que te dice la norma es que se va a considerar como que está reconociendo
su estado de ebriedad. No, yo no quiero tomarme la prueba, pues es mi libertad, ya. Estás reconociendo tu estado de ebriedad. Y lo dice la norma, ¿ok? Entonces, bien importante. Y obviamente se va a hacer dejar constancia de esto en el atestado policial. Otra de las causales de despido son los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra, verbal o escrita, en agravio del empleador, de sus representantes, pueden ser accionistas, personal jerárquico, otros trabajadores que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera del centro de trabajo, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Me voy a detener acá porque recordemos que esta norma fue creada en el año 97. Entonces, obviamente aquí no se establecía ni se sabía que iba a existir internet, y si se sabía, no sabías dónde iba a llegar. Si los trabajadores hacen comentarios que tengan que ver con injuria, calumnia, faltamiento de la palabra, por cualquiera de las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp y todas las que existen actualmente, que son innumerables, y el empleador se entera, puede iniciar un procedimiento de despido. Hubo un caso bien particular de 3 representantes de un sindicato de Falabella que insultaron al gerente general abiertamente en Facebook, posterior a la fiesta de fin de año, y entonces fueron despedidos y fue considerado causa justa. Así que bien importante, por favor, cómo estamos utilizando, cómo nos comunicamos, ¿ok? Luego también tenemos como causal de despido el daño intencional a los edificios, instalaciones, a las obras, maquinaria, instrumentos, materias primas, etcétera, cualquier bien de la propiedad de la empresa o que esté en posesión de esta, pero ojo que es intencional, ¿ok? Ahí hay que hacer una medición de cómo estamos capacitando a los trabajadores para que sepan que, por ejemplo, si meten un tornillo o meten una llave en una máquina, es obvio que la máquina se va a malograr, ¿no? Es obvio. No tenemos que ser, digamos, que tener tantas capacitaciones al respecto sobre este tema. Luego, y acá viene la parte más importante, ¿no? Otra causal de despido es el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. ¿Qué significa más de 3 días? 4. ¿Ok? Porque a veces llega el tercer día y me dicen, ya lo puedo despedir. Tercer día, 8 de la mañana. No, la norma dice más de 3 días consecutivos. Y pueden ser ausencias injustificadas por más de 5 días, no necesariamente consecutivos, en un periodo de 30 días calendarios. O sea, más de 5 días son 6, ¿ya? Y más de 15 días, o sea, 16, a partir de 16, en un periodo de 180 días calendarios, hayan sido sancionadas o no disciplinariamente. Igual me voy a detener en el primer caso de más de 3 días, es decir, espero el cuarto día porque el reglamento de la norma te establece que si un trabajador se encuentra enfermo, tiene 3 días hábiles para mostrarte una justificación para que en efecto se pueda demostrar que ha estado enfermo. Entonces, no necesariamente va a funcionar que el cuarto día por enviar la carta de preaviso de despido ya lo puedas despedir. De repente en los descargos que te va a presentar, lo que va a pasar es que te va a presentar esta justificación y tu carta de preaviso se va a caer. Entonces, para no incurrir en costos extras, lo que yo recomiendo siempre a los empleadores es esperar 3 días adicionales hábiles y a partir de ahí ejecutamos el abandono de trabajo. ¿Ok? En este artículo también se señala la impuntualidad reiterada, ¿ya? Impuntualidad reiterada. Pero lo que te dice la norma, a diferencia de las faltas, es que se tienen que haber aplicado sanciones disciplinarias previas, como amonestaciones escritas y suspensiones. No es que hoy me llaman y me dicen, Carla, ha llegado 10 veces tarde, despídele. Imposible. Tiene que haber amonestaciones previas y suspensiones, ¿ok? Importante, por favor, por eso yo decía, armamos el file, tengamos un file, dejemos todo por escrito. Y por último, también tenemos el hostigamiento sexual cometido por ya sea los representantes del empleador o quien ejerza algún tipo de autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por el trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura del centro de trabajo. Ahora, no es que alguien vaya a denunciar y de repente ya puedo enviar la carta de preaviso de despido. No, no, no.
todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen la obligación de tener o contar con un comité de intervención. Es este comité el que se va a encargar de la investigación y de formular una posible consecuencia de sanción, ¿ok? Para que finalmente el equipo de recursos humanos de la empresa sea quien decida cuál es la sanción. Y a partir de ahí, si por ejemplo se decide que es un despido, encajamos, digamos, la situación en este procedimiento o en este artículo y en esta falta grave, ¿ok? Tomemos en cuenta eso, de realizar la investigación como corresponde de acuerdo a ley. Vamos a revisar un poquito de la jurisprudencia que tiene que ver como, por ejemplo, en el primer punto que vimos sobre hay una acreditación de la falta grave y una validez del despido por quebrantamiento de la buena fe laboral. En este caso, se trata de un trabajador que se desempeñaba como analista de soporte administrativo en la SUNAT. Y fue despedido porque se le imputaron tres cosas. Primero, prestó sus claves personales de acceso de trabajo a otro trabajador para acceder a información tributaria. Luego, se descubrió que había favorecido a proveedores y que eran su amigo y pariente, ¿ok? Y se había otorgado la conformidad para que puedan prestar servicios, imagínense. Y también suministró información falsa, porque cuando le hicieron un control de los files que él dominaba, él dijo que no conocía a estas personas en lo absoluto y al final, como les digo, terminaron siendo su amigo y su pariente, ¿no? Entonces, obviamente el trabajador demandó, porque lo despidieron, demandó una reposición por despido fraudulento, argumentando que los hechos eran totalmente falsos y que la SUNAT se los inventó por completo, ¿ya? La primera instancia el juez dijo, declaramos infundada tu demanda, estaba acreditada la falta y tú conocías por tu antigüedad cuáles eran tus deberes y tus reglamentos internos. En la segunda instancia se declaró fundada en parte la demanda y dijeron que, claro, en efecto no había habido un despido fraudulento, o sea, un despido inventado. Sí, le pareció a la sala que despedirlo había sido excesivo, ¿ya? Y por lo tanto, que sí, que lo repongan, dijo la sala. ¿Qué es lo que hizo la SUNAT? Presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema y la Corte Suprema le dio la razón. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema en este caso? Primero, señaló qué cosa es un despido fraudulento y dijo, ok, un despido fraudulento es aquel en el que se presentan hechos que son notoriamente inexistentes, falsos, imaginarios o que se fabrican. Y en este caso, para la Suprema, sí se demostró que habían ocurrido, ¿ya? Luego, para la Suprema también se había acreditado las faltas graves, ¿no? En este caso, las establecidas en los literales A y D, como había comentado hace un momento, el A, que siempre se coloca para todo, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Y por otro lado, la entrega de información falsa para obtener una ventaja. O sea, se entregó información falsa a la SUNAT para obtener una ventaja en beneficio de terceros, que era el amigo y el pariente. ¿Ok? Y sobre la razonabilidad dijo que se ha acreditado que estas son conductas disfuncionales y considerando la antigüedad del trabajador, conocía perfectamente sus prohibiciones, el despido no fue una sanción excesiva, ¿no? Sino que en efecto fue un quebrantamiento de la buena fe laboral. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que siempre hay que tener correos electrónicos, que es lo que dijo el trabajador en su carta de descargos, y todo lo que nosotros podamos utilizar para desvirtuar de repente el hecho de que sea o que puedan decir que sea un despido fraudulento. ¿Ok? Luego también tenemos un caso de apropiación de bien independientemente del valor económico de este, ¿no? En este caso se trata de un trabajador que era un operador del equipo 1, así se llamaba, que fue despedido porque se había apropiado de un bien del empleador y en este caso era un filtro de aire usado. Nuevamente también él solicitó la reposición por despido fraudulento y en primera instancia le dijeron, oye, te declaro fundada tu demanda porque el filtro es usado y no tiene valor comercial. Así que el juez le dio la razón al trabajador. En segunda instancia, se confirma nuevamente esta sentencia. Sin embargo, la Corte Suprema, a raíz del recurso de casación que presenta la empresa, dice o dijo que no importa el valor económico del bien, ¿no? Como dice la norma. O sea, la norma dice con prescindencia de su valor. Por eso es muy extraño que tanto el juez como la sala hayan dicho que no importaba, ¿no? O sea, y en efecto la Suprema dice, lo que dice la norma es que no importa el valor, no importa el valor, ¿no? Entonces,
aquí para la Suprema, la conducta del trabajador rompe de manera irreversible la confianza depositada por el empleador, lo cual es la base de la relación laboral, ¿no? Y precisó que la norma laboral no exige cuantía como si de repente se exige en materia penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso y lo principal es que el valor patrimonial de un objeto pasa a ser secundario, sino lo que se toma en cuenta aquí es la pérdida de la confianza por la apropiación de un bien que no es del trabajador, ¿no? Luego también tenemos el tema de la falta grave de embriaguez, ¿ok? Aquí existe una casación del año 2023 en el que a un operador de la empresa Minsur se fue despedido porque presentó 0.43 gramos por litro de alcohol en la sangre. Y esto fue eh, por un examen preventivo, ¿ok? Ni siquiera fue para que entraran a trabajar, sino fue un examen preventivo netamente, ¿no? Y lo que hizo la empresa es, pasó la posición de ese trabajador y no importó la reiterancia para poder despedirlo. ¿Qué es lo que dijo la Suprema en este caso? ¿Qué es lo que señaló, no? Primero, que usualmente se requiere reiterancia. Sin embargo, que dada la naturaleza de la función o del trabajo, puede tener una gravedad y por lo tanto no se necesita la reiterancia. En este caso, dijo, en este caso particular, el demandante, a ser un operador de planta encargado de maniobrar paneles de control y equipos, eh, ponía en riesgo a otros trabajadores y también su propia integridad, ¿no? Y que por lo tanto el despido estaba justificado, ¿no? Tanto los resultados del examen de alcoholemia como el reconocimiento de los hechos por el trabajador fueron suficientes para generar convicción sobre la falta, ¿no? Entonces aquí no va a importar nunca la reiterancia, sino la posición y la exposición que voy a tener yo como mi puesto de trabajo para poder poner en peligro a los demás. Y ojo que no importa si hay consecuencias, porque los trabajadores siempre dicen, pero no pasó nada. Ya pues, pero pudo haber pasado y la norma no te establece que tiene que haber una consecuencia, ¿no? Justamente ese es el siguiente caso donde un trabajador tuvo incluso menos gramos de alcohol por litro en la sangre, que fue 0.30, ¿no? Entonces imagínense, acá fue menos y aún así se le despidió al trabajador, ¿no? Y ojo para los que seguramente se está preguntando, pero Carla, la norma de tránsito dice 0.5, sí, pues, pero la norma laboral no te establece un mínimo. Puede ser lo más mínimo posible. Si sale, puede ser despedido. Y para los que me escuchan de repente que son del sector minería, electricidad, saben que la tolerancia es cero, ¿ok? Y en este caso, obviamente, el trabajador dijo, pero no pasó nada, fue la primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Suprema en este caso cuando esta persona solicitó su reposición por despido fraudulento? Es que si bien la norma general dice que tiene que haber reiterancia, en este caso no, porque esta persona era un operador de maquinaria pesada y obviamente la falta reviste cierta gravedad, ¿ok? En este caso, 0.3 gramos por litro de alcohol en la sangre es irrelevante, dice la Suprema, ¿no? Ya que las normas laborales se rigen por lo que dice la ley laboral. Entonces, hay una comprobación objetiva de un estado etílico prescindiendo de cualquier límite penal o civil, que es lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Y que obviamente hay una puesta en peligro de la buena fe, ¿no? La concurrencia al trabajo bajo los efectos del alcohol infringe gravemente el principio de buena fe laboral y el deber de diligencia, ¿no? El empleador no está obligado a esperar a que ocurra un daño material o un accidente para ejercer su facultad sancionadora. Bien importante este punto, puesto que la sola exposición al riesgo de los demás operarios y de los bienes de la empresa justifica la medida, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, los puestos de trabajo, hay que ver cuáles son los que califican como graves o cuáles son los que involucran de repente maquinaria pesada para saber que mi tolerancia va a ser cero, ¿ok? Importante ello. Luego acá tenemos otro casito justamente de las tardanzas reiteradas y este es un caso en que una persona llegó tarde veamos esto, ¿no? 27, 29 y 30 de enero del año 2008, 3 días seguidos. Luego llega tarde el 9 de febrero. Vamos ahí más o menos seguido las tardanzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero lesión de amonestación y luego justo una suspensión, ¿ok? Y finalmente la empresa lo despidió, decidió despedirlo, ¿ya?
Entonces, obviamente el trabajador demandó un despido incausado y solicitó su reposición. Dijo que había habido un abuso de poder incluso, ¿no? Entonces la sentencia en primera instancia declaró infundada la demanda y para el juez la empresa había seguido el procedimiento como se debe, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente ni nada por el estilo, ¿ok? Mientras que para la segunda instancia lo que dijo es, o sea, declaró fundada la demanda del trabajador y lo que dijo es que a la empresa le faltó ponderar o evaluar la gravedad de la falta imputable, ¿no? En aras de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, dijo que deberían ser evaluadas y que no justifica haberlo despedido por haber llegado 4 días tarde, ¿no? Entonces, aquí la Suprema analiza ciertos puntos de una manera bien importante y me gustó mucho esta casación y por eso siempre la coloco cuando dictamos las clases, porque lo primero que dice es que el horario de trabajo es el lapso en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador para la prestación de sus servicios. Hasta ahí todos estamos claros. Comprende desde el horario de ingreso hasta la salida. Hasta ahí estamos clarísimos todos que en efecto así tenemos que trabajar. Le corresponde al trabajador cumplir con asistir tanto en los días como en las horas. Hasta ahí también perfectísimo. Para que la impuntualidad configure una falta grave debe ser reiterada. Eso dice la norma, ya la hemos visto hace un momento. De modo tal, y aquí viene la parte importante, ¿no? Que exprese una conducta o actitud reñida al deber de diligencia. Es decir, que me importa poco o nada llegar siempre tarde, ¿ya? La impuntualidad ocasional o aislada, por ahí de repente alguien que llega tarde, pues, pero no es siempre, carente de justificación, puede ser considerada una infracción leve, ¿ya? Merecedora de sanción, como el despido y una llamada de atención, pero leve, ¿ok? Y por eso acá viene la parte de, vamos a analizar quiénes llegan tarde siempre porque les importa poco o nada y quiénes es ocasional, ¿ok? Entonces, por eso para que se configure tiene que ser una impuntualidad reiterada. Lamentablemente la norma, por si ya se están preguntando en sus cabezas y me van a decir seguramente en un momento, ¿cuántas son para despedir? No existe un número. Tenemos que analizar en un tiempo cuánto es la tardanza, si de repente es ocasional, el tipo de trabajador. Tenemos que ver absolutamente todo esto, pero recordemos que tienen que ser sancionadas, ¿ok? Amonestaciones escritas o suspensiones. Y aquí les traigo también, dentro de esta casación se cita un expediente del Tribunal Constitucional donde justamente dice lo siguiente, ¿no? Tenemos que ver que la reiterancia de la tardanza realmente ocasiona un perjuicio a la empresa porque disminuye las labores y por ende la productividad, no permitiendo así cumplir con los objetivos establecidos y las metas establecidas, ¿ok? Pero dichas tardanzas deben ser objeto de sanción previa, como lo dice la norma, ¿ya? Entonces, justamente lo que dice el Tribunal Constitucional también es cuál es el daño de la tardanza, y ahí viene la parte de las personas que llegan tarde porque les importa poco o nada, y los que llegan ocasionalmente tarde, ¿ok? Habiendo dicho eso, vamos a pasar o vamos a repasar los principios del procedimiento disciplinario que justamente acabamos de ver hace un momento, proporcionalidad, razonabilidad. El primer principio que vamos a ver es la proporcionalidad. Dice que la sanción impuesta debe ser proporcional a la falta. Por ejemplo, si un trabajador no se olvida pues firmar su asistencia en su primer día de trabajo porque no sabe ni dónde está el registro, lo despido. Eso no es proporcional, ¿no? O como otro ejemplo que siempre digo para que se acuerden, no es proporcional que mi trabajador incumpla con algo, yo automáticamente diga, como antes, 10 latigazos. Eso no existe, no es proporcional, no hay un límite ahí de derechos humanos también, ¿ok? Luego tenemos el principio de tipicidad. Tenemos que ver que la falta cometida por el trabajador encaje en alguna de las causales que acabo de citar de faltas graves, ¿sí? Tenemos que tener claridad en la descripción de las infracciones, de las conductas prohibidas, de las sanciones en general, ¿ok? Luego viene la inmediatez. Implica que el empleador apenas conozca una falta, tiene que poder sancionarla de manera inmediata a menos que exista una justificación para la demora en la sanción. ¿Ok? Vamos a ver justamente al final un casito de estos, pero que sea inmediato. Carla, ¿cuál es el plazo? No existe. La norma tiene que establecer días, tampoco existe, tiene que ser lo más inmediato posible. Otro principio es que tiene que haber un respeto a los derechos del trabajador y su dignidad, ¿ok? No podemos
como comenté hace un momento, no dar de latigazos a un trabajador, no, o sea, existen límites obviamente para el empleador. Y por último, y he dejado por último este que tiene un nombre un poquito complicado que se llama no bis in idem, que quiere decir que el trabajador no podrá ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? En cristiano, Carla, vi a mi trabajador que estaba metiendo una llave a la máquina y le llamé la atención en ese momento y le dije todo, y le dije su vida, ahora lo quiero despedir. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque ya le llamé la atención verbalmente. Y sé que va a ser complejo, complicado, sé que ustedes me dirán no es fácil, pero cuando estas cosas suceden, obviamente en ese momento se dice, hey, eso está prohibido. Y automáticamente recursos humanos, contabilidad o quien esté a cargo te va a hacer llegar la sanción correspondiente. ¿Por qué? Porque si tú le llamas la atención, ya lo estás sancionando. Es una amonestación verbal. Recordemos que hay amonestaciones verbales. Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta ello para que no entremos en esta situación. Entonces, sé que por ahí de repente, pucha, de la cólera uno va a querer decir mil cosas, pero yo recomiendo que siempre se diga, lo vamos a derivar a recursos humanos y se te hará llegar la sanción correspondiente. Es lo mejor que pueden hacer, ¿ok? Eh, Luego también tenemos el procedimiento disciplinario. He dividido el procedimiento disciplinario en 2 etapas. El primero es aquel en el que no termina en despido y el otro es en el que sí termina en un despido, ¿ya? ¿Y por qué? Porque actualmente SUNAFIL establece el otorgamiento de ciertos días para que los trabajadores puedan presentar un descargo, por ejemplo, ante los memos, ante las suspensiones, para que se, digamos, se respete, se proteja su derecho eh, de la defensa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el flujograma aquí? El trabajador comete una falta tipificada, por ejemplo, en el reglamento interno de trabajo o cualquier documento. La empresa va a cursar una imputación de faltas, ¿ok? Y le va a otorgar un plazo. Carla, ¿la norma establece un plazo? No. Pero yo he colocado entre 3 y 6 días que me parecen razonables, son los que usualmente algunos clientes utilizan y sobre todo 6 días es el máximo que se da en un procedimiento de despido, por ejemplo, ¿no? Vencido este plazo para formular los descargos y analizados los mismos, la empresa puede determinar la aplicación de la sanción correspondiente, ¿ok? Puede ser una amonestación o una suspensión. Pero acá también les dejo la jurisprudencia que ha dejado SUNAFIL respecto de poder otorgar estos días para que puedan presentar sus descargos los trabajadores, ¿ok? Luego también tenemos, ¿qué pasa si durante los descargos, siempre me preguntan, ¿no? Nos damos cuenta que en verdad no se trata de una situación tan leve como para hacer amonestación o suspensión, ¿no? Sino que de repente un despido. Ok, arrancamos con el procedimiento de despido. Podemos formular una carta de preaviso de despido y y trasladarla al trabajador sin ningún problema, porque puede ser que en este procedimiento, mientras uno se haga investigaciones, nos demos cuenta que en efecto estamos ante una falta grave alguna causal, perdón, de falta grave establecida por la norma, que puede ser despido, ¿ok? Y aquí les traigo el procedimiento de despido, ¿no? Primero, tipicidad, como comenté hace un momento, tenemos que ver que las faltas de los trabajadores estén tipificadas en los artículos que ya mencioné hace un momento y el empleador tiene que hacer una carta de preaviso de despido y dársela a su trabajador y otorgarle 6 días naturales como mínimo. Carla, el trabajador no quiere recibir la carta de preaviso, se la envías notarial y el plazo corre a partir de que lo recibe. ¿Okay? Durante estos 6 días, ¿el trabajador puede seguir asistiendo a laborar? Sí, pero también lo puedo exonerar de asistir a laborar también. Puede ser que de repente por la falta no quieras verlo, ¿no? Entonces, lo exoneras de asistir a laborar. Entonces, no le pago. No, sí le pagas. Tienes que pagarle porque tú lo estás exonerando, no es que él no quiera venir. ¿Okay? Finalmente, con los descargos o no, y haciendo una evaluación del despido, se le comunica el despido nuevamente por una carta de despido y obviamente si es que no la quiere recibir de manera directa, se la puede enviar de manera notarial, ¿ok? O también por un juez de paz.
Si es que no existiera notaría en el lugar donde ustedes se encuentran, que de repente son algunos, puede ser algún pueblito chiquito de la sierra, en efecto puede ser un juez de paz. ¿Ok? Adicionalmente, igual si es que existe comunicación con los trabajadores, pueden enviársela por WhatsApp, por cualquier otro medio, pero donde se consigne que en efecto el trabajador lo está recibiendo, ¿no? Y si no fuera ese el caso, notarial es la clave para todo, siempre. Recordemos que cuando hacemos este despido tenemos que tener listo 48 horas después la liquidación de beneficios sociales, el certificado de trabajo, la constancia de cese para el retiro de la CTS. Y si es que el trabajador se negara a recibirlos, se puede siempre enviar a través de un juez bajo un procedimiento que se llama consignación de beneficios sociales, ¿ok? Que es un proceso no contencioso, es decir, que no va a haber litigio, no va a haber pelea, simplemente uno le dice al juez, tú encárgate de hacer esto, ¿ok? Entonces, eh, pasando al siguiente punto de las buenas prácticas en materia disciplinaria, ¿qué es lo que usualmente se ve cuando uno revisa, por ejemplo, un reglamento interno de trabajo, ¿no? En las empresas suelen categorizar las sanciones. Ponen, por ejemplo, infracción leve, A, B, C, D. A esta amonestación verbal. Infracción no leve, A, B, C nuevamente. A esta se le va a poner una amonestación escrita. Luego, las infracciones graves, suspensiones. Las infracciones muy graves, despido. Pero no necesariamente estamos haciendo una categorización como corresponde. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que yo haya colocado derramar café en una laptop, infracción leve, amonestación escrita. Pero ¿qué pasa si un trabajador a propósito coge una jarra de café y la tira en 10 laptops? ¿Cómo lo voy a sancionar? Si es que ya puse que derramar café es infracción leve. Yo mismo como empleador me estoy poniendo la soga al cuello. Entonces, ¿qué recomiendo yo en estos puntos? No categorizar, sino simplemente colocar una lista de prohibiciones y que las cuales van a ser sancionadas de acuerdo con el caso concreto, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué? Porque eso me va a ayudar a analizar el caso y voy a ver qué tipo de sanción voy a poner, voy a tomar las circunstancias agravantes, la reiterancia, la alevosía, qué es lo que pasó, el fallo personal del trabajador y de acuerdo a eso decidir qué tipo de amonestación o qué tipo de, perdón, de sanción voy a colocar. ¿Okay? Acá también les dejo lo que dice el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias sobre justamente la flexibilidad, ¿no? De tener las faltas graves en una sola lista y con ello atender a cada caso concreto. ¿Ok? Luego también un punto bien importante es que a veces el reglamento interno de trabajo cuando lo elaboramos lo hacemos súper así como que así ya al máximo elaborado y creamos un comité de disciplinario, por ejemplo, ¿no? Y lo que dice la norma es, perdón, lo que dice el reglamento es, voy a sancionar al trabajador, pero primero voy a conformar un comité disciplinario y después de eso recién lo sanciono, ¿no? ¿Y qué pasa si me olvido? Y de frente le digo al abogado, oye, despídelo, y yo hago mi carta de preaviso, mi carta de despido, ¿puede cuestionarse ese despido? Sí, porque no estoy siguiendo lo que dice mi propio reglamento interno de trabajo, que es bien importante, ¿ya? Otra cuestión que se suele saltar es capacitar al personal encargado de sancionar. Es muy importante que yo le pueda decir a mis mandos medios qué es lo que pueden hacer. De repente algunos pueden llamar la atención, otros pueden hacer memos, otros tienen que derivar los casos a recursos humanos para que estos sean los que hagan su chamba, porque vamos a ver un caso en el que hubo un cuestionamiento de un despido justamente porque la persona que hizo el despido no tenía poderes para hacer el despido. ¿Ya? Entonces, siempre hay que estar capacitando al personal. Yo recomiendo estas capacitaciones para que puedan saber y obviamente hay una reunión previa entre los jefes para saber quién puede hacer qué y así evitar estos errores que luego terminen en reposiciones, ¿no? Recuerden que todo se puede judicializar, los trabajadores siempre van a poder demandar, obviamente, porque tienen el derecho a cuestionar lo que suceda y pues eso puede tener una consecuencia bien importante, ¿no? Luego también
como comentaba hace un momento, hay que evitar formular reprimendas verbales, ¿no? O desplegar acciones inmediatas sin un procedimiento disciplinario debido, ¿no? Como comentaba hace un momento, sé que es complicado, a veces uno queremos llamar la atención, hay una reacción directa, pero estas reacciones, y por eso la capacitación es tan importante, puede tener como consecuencia que luego el trabajador diga, me están sancionando 2 veces por el mismo acto. Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta ello para que podamos sancionar de manera correcta. ¿Ok? Aquí yo les voy a dejar de todas maneras en estas láminas estas explicaciones para que ustedes lo puedan leer detenidamente y puedan implementar de mejor forma estos procedimientos dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora voy a detenerme un ratito para poder escuchar sus consultas y luego dar pase a Enrique. No sé, Enrique, si es que tú me dices para abrir el micro, por favor, y yo los escucho atentamente y podemos absolver algunas preguntas previo al break, ¿sí? Micrófonos habilitados, doctora. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Si me puedes decir tu nombre, porfa. Sí, me llamo Müller, Ujú. soy contador y tengo que hacer una consulta. Sí, claro, Casos. dime. Es que, bueno, como contador, pues yo tengo un trabajo, entre comillas, es que no firmo horarios y salidas porque mi cargo es de confianza. Pero Ajá. igual la empresa nos hace firmar un horario de entrada y salida, de que para mí eso ya está en algún error. La cuestión es que por el tema de cierres contables, nosotros nos hemos estado quedando hasta más tardar altas horas de la noche por el tema de poder cumplir los plazos. Pero la empresa Ok. nos está exigiendo en su reglamento interno de ellos que podamos nosotros llegar a la hora que es a las 9 de la mañana, pero motivos de que nosotros nos quedemos hasta altas horas de la noche, las reposiciones de sueño, pues muchas veces llegamos 9:30 o unas veces 9:40. Entonces la empresa lo que nos ha hecho es no un memorándum, sino un informe de conversación que, bueno, es el título que le han puesto ellos, en donde nos indican que, bueno, pues se ha conversado, que se debe cumplir el horario de trabajo y que hemos quedado como mutuo acuerdo y como parte del empleado, o sea, en este caso, en mi caso, de que vamos a poder cumplir ese horario. Nosotros hemos dicho que nosotros somos personas de confianza y que no estamos digamos, obligados a firmar un horario porque tampoco tenemos un horario de salida. Entonces, pero la empresa empecina en que Ya, ok. firmar Ahí eso. creo que hay una confusión, ¿no? Primero debemos recordar que no necesariamente porque eres un trabajador de confianza dejas de tener un horario o tienes un horario. Hay una diferencia entre el trabajador sujeto a fiscalización inmediata, es decir, aquel que cumple un horario, y aquel no sujeto a fiscalización inmediata, que es aquel que no cumple un horario. Un trabajador de confianza puede estar sujeto como no sujeto a fiscalización inmediata. Entonces, ¿qué es lo que dice tu contrato? ¿Tienes un horario de trabajo o no? Porque no necesariamente si te han puesto confianza quiere decir que no tienes un horario. ¿Qué es lo que dice tu contrato? Primero hay que analizar qué es lo que dice tu contrato. ¿Ok? Mi contrato ¿Tú recuerdas qué es lo que dice? mi contrato no especifica el horario de ingreso ni de salida. Siempre dice personas de confianza y me pone nada más las metas y los objetivos a cumplir. Bueno, que son en estos casos los que son los estados financieros, que cual Ya. caso sí lo Ahora, cumplimos. ahora, Ujú. ok. No colocarte un horario no quiere decir que luego no se pueda colocar un horario. Para que una persona no tenga un horario, tiene que tener un trabajo en el que se pueda desenvolver de manera independiente, sin depender de absolutamente nadie y no necesariamente tenga que llegar a la oficina. ¿Ya? Entonces, teniendo estas características, el puesto de contador no suele encajar en una persona que no tiene un horario de trabajo. ¿Ok? Entonces, creo que por eso se han dado cuenta del error y están colocando el horario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como la secretaria. La secretaria tiene que estar en el centro de trabajo porque
tiene que estar en el horario en el que está el jefe al que ayuda, al que soporta, ¿no? Entonces, lo mismo con el contador, ¿no? Creo que ahí, de repente, la empresa lo que ha pasado es que se ha dado cuenta de este error y está generando el horario de trabajo, que fue lo que me comentaste después, ¿no? Entonces, sí, bien importante tomar en cuenta ello, ¿ya? Exacto, Para, claro. para, Pero ajá, esta conversación escrita que nos han mandado, que nos han pedido que tenemos que firmarla, no solamente yo, sino todo mi equipo, la verdad que yo me estoy negando a firmarla, pero no sé si incurriría en alguna falta más grave al no firmar. o sea, es que te estás negando justamente a firmar un documento que la empresa te está solicitando firmar, dada la naturaleza del trabajo que tú tienes, pues, ¿no? Entonces, sí podrían sancionarte por incumplimiento reiterado a la orden que te da un jefe, ¿no? Puede ser. Puede ser que puedan irse por ahí. Entonces, Ya. nuevamente, analizando tu caso, un contador suele tener un horario, ¿ya? Suele tener un horario y además te conviene porque si trabajas horas extras, te pagan las horas extras. Y no necesariamente por ser de confianza, no quiere decir que no tengas un horario de trabajo. Mm, Entonces, Ya, entonces la verdad es ahora, que sí ahora, firmar. ojo, que esta consulta que tú me haces no corresponde, digamos, al capítulo que estamos viendo hoy, pero sí te Ok. contesto, porque sí lo vamos a ver en el diplomado, de todas maneras, trabajadores de dirección y de confianza, pero bien importante que también se analice el caso concreto y por lo que veo tendrías que firmarlo porque sí tendrías que estar sujeto a un horario de trabajo. ¿Ok? Ok, ok, señorita. Muchas gracias, doctora. Gracias. Ok, Buenos alguna días, otra consulta? Sí. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, tengo un personal en planilla que en su casa se ha accidentado. Entonces, esa persona ha estado desde enero y su contrato se acaba a fin de este mes de julio. Entonces, no sé Ajá. si yo como empresa tendría algún problema despedir a esa persona, ya que su contrato ya se ha acabado, porque en enero se ha accidentado y de enero hasta la fecha se estaba subsidiando por el salud, pero como su contrato ya se acabó, yo como empresa tengo la obligación de renovar o lo puedo cortar ahí, porque ella está llevando ya su terapia nada más. Si es que el contrato de trabajo nació bien, es decir, es un contrato con una causa objetiva correcta, podrías no renovarlo. Pero si tu causa objetiva no es correcta, podrías tener un problema de una demanda de desnaturalización de contrato. Bien importante analizar cómo elaboramos nuestros contratos, ¿ok? Más allá de que se encuentre con descanso médico, no es el contrato. También vamos a tener un capítulo de contratos netamente en el diplomado para que ustedes puedan saberlo, pero bien importante el análisis que se haga del contrato en sí, ¿ok? Porque muchas veces solemos contratar por servicio específico, por obra determinada, por necesidades de mercado, y no necesariamente son correctos, ¿ok? No necesariamente, entonces hay que analizar el contrato. Puedes no renovarle si el contrato está perfectamente hecho, sí, puedes no renovarle, ¿ok? Pero el O sea, contrato mi tiene que estar. contrato, o sea, es lo normal que se hace el contrato, ¿no? ¿O qué tendría que indicar en mi contrato para que pueda pasar La eso? causa, la causa objetiva. Tiene que tener una causa objetiva de creación, ¿ya? Porque la regla es que los contratos sean indeterminados, ¿sí? Entonces, y la excepción es que sean sujetos a modalidad, y para ser sujetos a modalidad tienen que tener una causa objetiva correcta, ¿ok? Hola, Ok. Sí, hola, Enrique, sí, hola, hola, ¿qué buen día. tal? Teresa Espinosa. Buen Hola, sí. día, señorita Carla. Una consulta. Por Ujú. favor, le voy a pedir su orientación en un tema de despido. Ajá, Yo soy una persona con discapacidad, con, sindicalizada, con 10 años de servicio para una ATP. ajá, ¿Sí? Eh, yo tuve un accidente laboral el día 30 de agosto del 2025, del año pasado, feriado, ya, en mi centro de trabajo. Me resbalé y a consecuencia de esa recaída tuve una fractura en el malleolo, en el ajá, astragal. ok, Inmediatamente se activó el SCTR, me llevaron a la clínica, estuve en tratamiento
Se complicó en noviembre con el SUDEC, ¿no? Me derivaron al especialista de pie y tobillo, y el 10 de diciembre del 2025, dentro de la cobertura del descanso médico por el accidente laboral, que fue del 5 de diciembre al 18 de diciembre, yo me vuelvo a caer, pero en casa, el 6 de diciembre, dentro de la cobertura del descanso médico por el accidente, ¿correcto? Y inmediatamente, y tenía el día 12 de diciembre una cita con el especialista de pie y tobillo, por la complicación que tuve. Entonces, en el trabajo, el empleador, inmediatamente la cita del 12 de diciembre, inmediatamente me cesan con la aseguradora prima mi cobertura, mi póliza SCTR. Inmediatamente me dicen, pasa como accidente común, se te retira la cobertura de la póliza. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si yo estoy en tratamiento y esa segunda caída ha sido a consecuencia de la primera caída, porque todavía mi pieza débil, no estoy recuperada, no estoy al 100%, y no tengo la alta médica definitiva, no me pueden retirar. No, como está en casa, ya ha cambiado la contingencia. Perdóname, comprendo tu caso y sobre la cobertura, pero ¿quieres saber si es que te van a desvincular? Es la pregunta. Por eso, a eso iba señorita Carla. Entonces, yo estaba con descanso médico prolongado y a mi retorno, el 20 de abril, de mi retorno, me imputan faltas graves desde antes de mi accidente. Desde antes de mi accidente, que fue, dicen, del 4 de julio al 25 de agosto. Entonces, que por ese motivo ellos no me habían imputado las faltas. Entonces, me imputan supuestas faltas graves y me piden un descargo, me mandan las imputaciones el 23 de abril, yo regreso el 20 de abril, pero para esto en enero denuncio yo en la zona FIN hostigamiento laboral porque no me dan permiso para citas médicas en el mes de mayo, ¿no? Antes de mi accidente. Y la zona FIN... Claro, lo que pasa es que no es obligatorio. Claro, sí. Pero el 7 de abril. Sí, perdóname. Sí. Lo que pasa es que tu caso es más complejo para ser analizado aquí ahorita, ¿no? Hay que revisar. No, sí, solamente para para una respuesta en general. Entonces, la SUNAFIL imputa una acción muy grave en mi contra por discriminación y daño moral, ¿no? Y ellos en represalia, cuando yo regreso, me imputan esas faltas graves pasadas, después de 8 meses. El 23 de abril, el 9 de junio me mandan el predespido, el 16 de junio respondo y el 24 de junio me cesan, me despiden. Entonces, se puede hacer eso, se puede despedir con imputaciones pasadas, supuestamente faltas graves, porque hay, como usted dice, es complejo, ¿no? Me han quitado el SCTR, me imputan faltas graves, esperan mi retorno. O sea, en teoría no, porque estaríamos vulnerando el principio de inmediatez, pero como yo siempre digo, todo se puede hacer en esta vida, que de ahí a que se pueda, digamos, pueda ser amparado por la ley es diferente, ¿no? Es como una demanda, yo puedo demandar cualquier cosa, pero de ahí a que el juez lo ampare es una situación diferente, ¿no? Entonces, si existen faltas previas que no fueron sancionadas hace tiempo y recién las están imputando ahora, habría un problema de inmediatez que seguramente los jueces van a advertir de todas maneras, ¿no? O sea, por ese lado no creo que lo dejen pasar, ¿no? Entonces se tendría en todo caso, esas proporcionalidad, de razonabilidad, gradualidad, inmediatez, las va, yo supongo, evaluar el juez. Sí, claro que sí, por supuesto, sí, es un análisis grande, ¿no? Y ahí hay una evidente represalia por la denuncia que se le hizo a la SUNAFIL, ¿no? Por el acto de hostigamiento, por inobservancia y salud en el trabajo, entiendo yo. Yo claro. Solamente, usted es abogada, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces usted más o menos, igual la abogada donde yo me estoy asesorando me dice que es un despido fraudulento y nulo, ¿no? Y me ha pedido una pericia psicológica por todo el daño que se ha hecho. En todo caso, sí, ¿usted qué probabilidades no te puedo decir, es imposible porque no he revisado ningún documento. Okay. O sea, es una pregunta que me suelen hacer y mi respuesta va a ser la misma. Yo tengo que analizar el caso completamente con documentos, ¿no? Sí, lamentablemente aquí no lo podemos hacer. Enrique, en este caso yo te doy el pase, entonces me he prestado un poquito del tiempo para el perfil. Gracias a ti, muchísimas gracias. Te doy el pase, Enrique. Para recapitular un poquito en esta última lámina previa a las preguntas que tuvimos,
como recomendaciones que tenemos de buenas prácticas es evitar formular reprimendas verbales o desplegar acciones inmediatas sin un debido procedimiento, porque puede ser la oportunidad de una sanción grande y de repente la dejamos pasar porque, ay, yo sé que es difícil, pero no tenemos este autocontrol, ¿no? Y es el momento también del enojo, de un incumplimiento laboral que es bastante justificable a nivel personal en realidad, ¿no? Luego también preguntemos si la persona que reportó ya le hizo alguna llamada de atención. Esto es bien importante porque muchas veces omiten, pasan un correíto, dicen por favor sancionar y se olvidan de contar. La verdad es que yo le llamé la atención, la verdad es que no es la primera vez, la verdad es que esto y el otro. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esto para que evitemos ensuciar, como digo yo, un procedimiento disciplinario que puede salir súper bien armado. ¿Ok? Luego hay que informar inmediatamente, porque me ha pasado que nos llega algún tipo de sanción de un acto que ocurrió hace un mes. Ah, no, es que la verdad juntamos todos los incumplimientos de nuestra planta que está en Talara y lo mandamos a Lima una vez al mes y se olvidan por completo del principio de inmediatez. ¿Ya? Entonces, hay que capacitar a los trabajadores para que informen de manera inmediata al personal que impone las sanciones. ¿Ok? Bien importante esto, ¿ya? Y así evitamos que se caiga un procedimiento de despido por el principio de inmediatez, por ejemplo, porque no necesariamente es que yo haya redactado mal mi carta de preaviso, mi carta de despido, sino que estoy vulnerando los principios que comenté hace un momento, ¿no? El principio de proporcionalidad, el principio de tipicidad, el principio de no bis in idem, que es uno de los más importantes, el principio de inmediatez, ¿no? Entonces, y el principio en el que nosotros respetamos los derechos humanos. Entonces, sí, por favor, tengamos en cuenta ello, ¿ok? Luego también hay que ver qué personal firma los documentos de sanción. No todos los trabajadores tienen el poder para sancionar cualquier tipo de sanción, ¿ya? Hay que revisar la escala de poderes, hay que ver quién le dio poder a quién para poder realizar determinados actos. Por ejemplo, hay algunos jefes, mandos medios que van a poder hacer amonestaciones escritas, otros que van a poder, perdón, y los memos, que son los memos, otros que van a poder hacer las suspensiones y otros las cartas de preaviso de despido. Vamos a ver un casito en el que una jefa despidió a su trabajadora y la trabajadora revisó la escala de poderes y, oh sorpresa, la jefa no tenía poder para despedir. Y se cayó todo el procedimiento de despido. ¿Okay? Veamos también si los trabajadores han sido objeto de sanción previa de estos actos, porque de repente no se han comunicado bien. Por ejemplo, ay, quiero llamarle la atención a este trabajador porque hizo A, se le llamó la atención. Y después este mismo jefe le pasa la voz a otra persona de recursos humanos y le dice, la verdad es que lo quiero suspender porque hizo A. Ya ves, no se comunican entre ellos, no se hablan entre ellos y luego tenemos este inconveniente de la doble aplicación de sanción. ¿Ok? Y siempre recordemos que en una carta de imputación de cargos, estamos imputando un cargo, no estamos afirmando, estamos imputando. Por lo tanto, las palabras que yo tengo que utilizar siempre son en hipotético. ¿Ok? Y acá les pongo algunos ejemplos. Debe estar redactado utilizando la palabra habría, aparentemente, por lo visto, esto debido a que tal o cual, ¿ok? Importante que podamos saber ello, ¿ok? ¿Cuáles son las recomendaciones específicas? Aquí yo les traigo un reglamento interno de trabajo que revisé hace algún tiempo y fue lo más confuso que pude revisar en mi vida y dije, ok, tenemos que ayudar a esta empresa de manera urgente. Vamos a analizar cada uno de los artículos. El primer artículo, que es la amonestación verbal, dice, esta sanción se considera como medida correctiva y se impone cuando la falta es primaria y no reviste gravedad. ¿Qué es una falta primaria? ¿Sabemos qué es una falta primaria? No reviste gravedad. No se entiende. Artículo 82, amonestación escrita. Esta se aplica cuando hay reincidencia en las faltas primarias. Ojo, o sea que para ellos sí o sí tiene que haber una reincidencia para recién a pasar el memo. ¿Ustedes creen que es correcto? ¿O puedo yo pasar mi memo porque pues la gravedad del asunto así lo permite, ¿no? Entonces,
sí como que tengamos en cuenta eso de lo que ponemos, ¿no? Para esta empresa había que haber una reiterancia para poder amonestar por escrito, ¿ok? Y luego pone que la sanción la va a comunicar al Ministerio de Trabajo. Ninguna sanción ni ningún despido se comunica al Ministerio de Trabajo por si acaso, ¿ok? Luego también tenemos la suspensión. Y dice que es una medida correctiva que implica la separación temporal del trabajo, o sea, ahí no hay ningún problema. Y luego dice, sin percepción de remuneración, lo cual es verdad. Y luego dice, será aplicada por faltas que importen una manifiesta alteración de la disciplina. ¿Qué cosa es una falta que sea o que... ¿Ustedes me pueden explicar? Porque puede ser cualquiera, ¿no? O sea, no, no necesariamente podemos entenderlo, ¿no? Entonces, seamos un poco más claros y más objetivos cuando veamos estos temas, ¿no? Y luego también cita en el artículo 83, se consideran faltas merecedoras de motivación escrita, consecuencia leve. Las inasistencias injustificadas, la falta de colaboración cuando es esporádica. Pero ¿qué pasa si yo soy un colaborador que no decidí no ayudar cuando a un trabajador se le atrapó la mano y era mi obligación, vamos a suponer, apagar la máquina y como fue esporádico, me corresponde una amonestación escrita? ¿Ustedes consideran que eso es aceptable? Ausentarse de su lugar de trabajo sin el permiso correspondiente, o sea que yo abandono mi máquina en movimiento, es una amonestación escrita. Desempeñarse negligentemente en el trabajo que no cause daño. Nuevamente, reitero, ¿no? O sea, hay que saber cómo colocamos, qué colocamos, dónde lo colocamos. Y es por eso que desde el inicio arranqué diciendo que no clasifiquemos, coloquemos toda una lista de prohibiciones, pero no clasifiquemos, ¿no? Luego acá, por ejemplo, también dice, son faltas merecedoras de suspensión. La falta deliberada de colaboración. ¿Ya? O sea, pero nuevamente puede haber como que puede haber una gravedad que permita que sea finalmente un despido, ¿no? El faltamiento de obra a nivel jerárquico, cuando no ocasione daño físico. ¿Qué es un faltamiento de obra en, que no ocasione daño físico? No tengo idea. Si no lo puede entender el reglamento interno de trabajo, un tercero que no está familiarizado, tenemos un problema, porque el reglamento interno de trabajo tiene que ser lo más simple posible, porque lo leen los trabajadores, ¿no? Entonces, sí tengamos en cuenta ello, por favor, ¿ok? Acá también en este reglamento se ponía quién podía hacer la amonestación verbal, la escrita, sin embargo no se ponía ni la suspensión ni el despido, ¿no? Entonces, sí, hay que ver eso, ¿ok? De la revisión del reglamento interno de trabajo, hay que saber que no debe existir una categorización de las faltas disciplinarias, tampoco hay que establecer parámetros de cumplimiento, ¿no? Seamos un poco más claros. ¿Qué es una falta primaria? ¿Qué cosa ocasiona daños? No coloquemos eso, simplemente una lista, ¿no? Y luego también la empresa misma, la misma empresa se pone la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo, y no necesariamente, no es obligatorio, pero ella se pone la obligación. ¿Qué pasa si un trabajador le dice, a ver, muéstrame que has comunicado? O sea, ese tipo de cosas son las que finalmente pueden jugarnos en contras como empresas, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Pasamos a la siguiente Filimina. Doctora, ¿me escucha? Su audio, doctora, al parecer. Ujú.
doctora. A ver, un momentito, estimados participantes. Sí, sí, un momentito, por favor, un momentito, ahorita estamos resolviendo. A ver, un momento, por favor. Un momentito. Un momentito, por favor, estimados participantes. Que ya se está resolviendo. A ver, estimados participantes, a un breve momento estamos ya retomando con esta segunda parte. Ya está, listo. Ahora sí creo. Sí, Ángela, sí, sí, ya le estamos informando a la docente. Sí, lo que pasa es que nuestra docente en este momento no está, pues, por una fuerza mayor no está en su oficina. Sin embargo, se está ya resolviendo y ya continuamos con esta. A ver, un momentito, por favor. Sí, Sara, sí, sí, estamos resolviendo esta fuerza mayor. Enrique, ¿me escuchas? Sí, doctora, ahora sí le escuchamos. Ay, mil Continuamos. disculpas, se me congeló la pantalla y ya no puedo hacer nada. Mil disculpas a todos. Entonces, seguimos, Continuamos. por favor. A ver, listo. Ok, entonces, como les venía diciendo, bien importante, no solamente lo que colocamos en el reglamento interno de trabajo, sino también cómo nos comunicamos, ¿ok? Y aquí les voy a presentar algunos correos que tengo como ejemplos de formas en las cómo se comunican las faltas y por eso las confusiones y por eso de repente que no estamos sancionando correctamente a los trabajadores, ¿ok? Por ejemplo, el primer correo dice, favor de proceder con la amonestación al colaborador ya que ha cumplido con sus funciones de validación correcta de piezas, ocasionando así un reclamo del cliente. Adicional a ello, en abril ya se había reportado otro incidente del personal por daño de piezas y del cual tengo entendido que no se ha generado un memorando hacia el colaborador. O sea, primero, que hubo un memorando previo que parece que no se hizo seguimiento. Segundo, una amonestación. No pide un análisis del caso, no detalla qué pasó en efecto, cuál fue el perjuicio económico de repente en ese momento, implicancias, no nada. Bien genérico, ahí quedó. Entonces, bien importante cómo nosotros comunicamos, ¿ok? En el segundo ejemplo dice, para informarte que la equivocación del despacho del cliente se produjo por un error de segregación de un operario, el cual se confundió en segregarlo, ya que los códigos son similares. Parece que hubo un problema con códigos. Hasta ahí creo que todos estamos perfectos, ¿no? Y luego imputa y dice que el error se produjo por un exceso de confianza en la validación, el cual ya fue comunicado a todo el almacén. Pero no dice, o sea, nuevamente, cuándo sucedió, quién lo hizo, cuántas fueron las piezas de repente en las cuales se equivocaron, no, no nada.
¿ok? Simplemente así. Entonces, imagínate que ustedes me manden un correo a mí así para yo elaborar una amonestación. Obviamente no la voy a poder hacer porque no me dices la fecha, la hora, cuál es la posición del cliente, perdón, cuál es la posición de repente del trabajador, cuáles son sus funciones, no me pasas el manual, ¿no? Hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta para poder hacer una sanción y mucho menos me pasan el file, ¿no? Entonces, aquí también nuevamente vemos este tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos el otro caso. De acuerdo con lo conversado, ha habido un error en el despacho de una pieza, ¿ok? De un pedido. Como observarán, las piezas deberían haber sido 635 por 635 y mandaron unas 760 y unas 760. Hasta ahí, claro qué es lo que pasó, ¿no? Y luego dice, ¿no? El cliente se encuentra sumamente disgustado, etcétera, pero no hay un mayor detalle de cuándo pasó, la posición del trabajador, fecha, hora, qué es lo que dice la orden, o sea, nada más, ¿no? Y por último, mira, estimada, tu apoyo para suspender, aquí de frente dijo suspender a un trabajador y detallo lo siguiente, realicé un trabajo que no se le indicó en turno noche, el supervisor le indicó que no lo realice y no le hizo caso, producto de ello una pieza se ha metido en la cuchilla. Hasta ahí digamos que bien, ¿no? Pero nuevamente hay que ver qué posición tenía el trabajador, por qué se negó a hacerle caso al supervisor. Todo este análisis tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, no podemos imputar. Entonces, seamos más claros al momento de nosotros comunicar este tipo de sanciones, ¿ok? De la revisión en general de los casos de indisciplina más recurrentes, en una empresa siempre se detecta lo siguiente, ¿no? La falta de diligencia en el desarrollo de las labores, equivocaciones reiteradas, desobedecer o negarse a realizar órdenes, dañar los bienes de la empresa, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema del reglamento interno de trabajo, que les pongo como ejemplo, miren lo que decía para sancionar, ¿no? Negligencia con consecuencia leve. ¿Qué cosa es una negligencia con consecuencia leve? Sancionada con una amonestación escrita, ¿ya? O negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo del trabajo, sancionada con suspensión. ¿Por qué hacemos esta diferencia que no se entiende, ¿no? Daño por negligencia por poco monto al equipo, sancionada con suspensión, ¿ok? Incumplir las órdenes impartidas por sus supervisores o jefes. Cuando las consecuencias no son graves, suspensión. O sea, pero te estamos desobedeciendo, no está desobedeciendo un jefe, ¿no? ¿Por qué haríamos que esto sea tan poco, digamos que la infracción sea tan poca, ¿no? Entonces, ya para aterrizar las recomendaciones específicas tenemos, primero, no categorizar las sanciones aplicables al reglamento interno de trabajo, suprimir criterios, ¿no? Como los ejemplos que les pongo, ¿no? En el caso de amonestaciones verbales, debe ser una sanción primaria y no revestir gravedad. Amonestación escrita cuando haya reincidencia en las faltas primarias y revista gravedad. En el caso de suspensiones, cuando hay una manifiesta alteración de la disciplina, ¿no? Hay que suprimir obligaciones autoimpuestas, como la del reglamento que decía, oye, vamos a crear un comité, ¿no? Para sancionar. No, no hagamos eso, ¿ok? Sí podemos crear, por ejemplo, un manual para nuestros trabajadores que sancionan, para que sepan de repente cuándo pueden decir sí una amonestación, sí una suspensión, de repente ahí como para mejorar el asunto, ¿no? Y también un manual para ver los procedimientos operativos que generen más incumplimientos, ¿no? Que pueden ser, me siento en una mesa, analizo con todos y veo cuáles son los incumplimientos más recurrentes de los trabajadores y genero este manual, ¿no? Como último punto tenemos las preguntas más frecuentes y dicen, ¿puedo despedir a un trabajador que en repetidas ocasiones se ausenta justificadamente y no presenta ninguna justificación de acuerdo al RIT? La respuesta es sí, puedo despedirlo. Y puedo aplicar el inciso A, ¿no? ¿Existe un plazo para iniciar el procedimiento disciplinario desde que la empresa toma conocimiento de la falta? No, la norma no te lo establece y tampoco la jurisprudencia, pero tiene que ser inmediato, ¿no? Puede durar de acuerdo a la complejidad, ¿ok? ¿Puedo impedir la entrada al centro de trabajo a un trabajador que llegó tarde? Esta es una pregunta bien compleja y los abogados tenemos posiciones encontradas. Desde mi punto de vista, no, porque ya existe la sanción de descuento, la primera, y segundo, la amonestación o la suspensión escrita. Entonces, y además no de permitirle el ingreso afecta su derecho al trabajo. Entonces, como ya hay sanciones previstas para eso, desde mi punto de vista no deberías no dejarlo entrar, sino que sí deberías dejarlo entrar y aplicarle las sanciones correspondientes, ¿ok?
Las amonestaciones verbales deben ser dejadas en constancia por escrito. Yo digo que es recomendable, como dije hace un momento, yo, Carla Romero, llamé la atención a Pepito Pérez, y esto me va a ayudar a armar un file personal de los trabajadores, ¿ok? ¿Puedo despedir a un trabajador que incurra en una misma falta de forma reiterada a pesar de que esto se extienda en el tiempo? Sí, y vamos a ver un caso para que me entiendan mejor esta pregunta, ¿ok? Jurisprudencia relevante tenemos primero, el empleador no puede desconocer su propio procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador, por ejemplo, fue despedido por reubicar una cámara de vigilancia que se encontraba en su oficina y este acto supuso una falta grave. Se inició un procedimiento de despido, sin embargo, la empresa no siguió el procedimiento que establece el reglamento interno de trabajo, que era conformar un comité disciplinario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo el trabajador? Dijo, quiero mi reposición por despido fraudulento. En primera instancia declaró fundada la demanda porque dijo que no se había en efecto seguido el procedimiento del RIT. En segunda instancia se consideró que este hecho constituía una falta grave que ponía en peligro la situación de la empresa, hasta ahí nada más. Y la Corte Suprema finalmente le dio la razón al trabajador. ¿Por qué? Porque primero dijo que reubicar la cámara no era una obligación de trabajo, no estaba en su contrato, ¿ok? Y segundo, porque no siguió el procedimiento adicional establecido en el reglamento interno de trabajo, así que evitemos colocar cosas que no corresponden y que no están de acuerdo a ley, ¿ok? En el segundo caso tenemos una falta grave por una trabajadora que realizó operaciones bancarias directamente con clientes. Ya le habían advertido un año antes que no podía realizar estos contactos directos, estas operaciones bancarias con clientes, ya le habían llamado la atención un año antes y lo vuelve a hacer el siguiente año. Entonces, esta es una situación bien particular, pero bien especial y sobre todo bien peligrosa, ¿no? Y es por eso que se aplica el despido, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que se aplica el despido y no importa que haya pasado el tiempo, Carla, pero la inmediatez, me preguntarán por ahí, la razonabilidad es que es lo mismo que a ti te digan, no puedes olvidarte de avisarnos que todos los trabajadores salen del socavón para aplicar dinamita. Te olvidaste el 2025 y te vuelves a olvidar este año 2026. ¿Correspondería un despido? Sí, pues. Está en riesgo la vida de todos los trabajadores que están en el socavón, ¿ya? O sea, y citamos el anterior caso. Respecto al principio de inmediatez, tenemos un caso que se sancionó a un trabajador con amonestación escrita por no asistir, pero mejor dicho, inasistió de forma injustificada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que el empleador lo quiso sancionar 43 días después. Ojo, que era una amonestación y aún así el trabajador lo judicializó y ganó, porque ¿qué es lo que dijo el juez? Que no hubo un razonamiento o no hubo una justificación para el atraso. Y aquí me detengo un ratito. Cuando Recursos Humanos, que es la persona encargada de sancionar, se entera tarde porque otro trabajador se demoró en comunicar, ¿puede iniciar un procedimiento de despido? Sí puede. ¿Puede sancionar al trabajador que se demoró? También puede, ¿ya? Y la justificación es que el órgano competente para sancionar se enteró tarde, pero tiene que haber un procedimiento bien hecho para que un juez considere que hay una justificación para que haya llegado tarde esa comunicación, ¿ok? ¿Qué pasa si un órgano incompetente inicia el procedimiento de despido? Este es el caso que yo le decía. Una trabajadora solicita su reposición a su trabajo ya que el procedimiento de despido fue llevado a cabo por su jefa directa. ¿Pero qué pasó? Esta jefa no contaba con la competencia para realizar dichos actos. ¿Ok? Solamente tenía competencia para imponer amonestaciones verbales y escritas. En primera instancia ganó la trabajadora, en segunda instancia dijeron que no, que sí había habido un despido por causa justa, y la Corte Suprema anuló la sentencia de segunda instancia y le dio la razón a la trabajadora y dijo que en efecto el jefe de Departamento de Recursos Humanos no contaba con facultades para ello, ¿no? Que tiene que estar expresamente establecido, ¿ok? Y por eso la jefa inmediata no era obviamente representante de la empresa, no era apoderada, no estaba en ningún lado y por lo tanto no podía aplicar este despido, ¿ok? Entonces, con esto yo termino para poder abrir el micro y que ustedes me puedan hacer algunas preguntas. Por favor, Enrique, si podemos abrir el micro Doctora, y, micrófonos habilitados. y que las personas... Sí, los escucho, por favor. Ahora, una consulta. Hola, buenas.
Doctora, Bueno, una consulta chiquita. días. Yo lo que quiero saber es si la amonestación verbal también puede darse con los descargos correspondientes. La verbal, ¿ah? O sea, se le puede... Usualmente no, porque en la amonestación verbal yo te estoy viendo cometer un acto, ¿ya? Usualmente no, yo te estoy viendo cometer un acto, por lo tanto, no debería. O sea, ¿Ok? solamente se le deja la constancia nada más en el file y se le dice al, Sí, al trabajador que le sí. estamos haciendo y la amonestación verbal. Nada Ajá, más. ahora, ¿qué pasa si el trabajador igual quiere presentar sus descargos? Pues lo puedes dejar presentar sus descargos y le podemos responder también, ¿no? Puede darse el caso, ojo, ¿sí? Puede darse el caso, ¿ok? Pero no se le debe decir al trabajador que los presente. O sea, no. Claro, no, porque tú le estás llamando la atención por algo que tú estás visualizando en ese momento. Entonces, no. Estoy Ujú, visualizando. Ok, claro. gracias. Ujú. Diana, veo que Diana tiene bueno, Luis, no sé, el que Buenas pueda tardes, doctora. contestar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora. Le habla Luis Ángeles. Hola, Una Luis, sí, consulta. dime. Bueno, yo estoy en el curso que empezó el domingo pasado, el diplomado, Ajá, pero ya que estoy aprovechando acá, tengo una consulta, ya que habla de los despidos. Cuando en la empresa que estoy ahorita, que es una empresa industrial, hay mucho abandono de trabajo, ¿ya? Al mes hay como 8 aproximadamente que se van, ujú. porque hay mucha rotación. Mi duda es, ¿a todos siempre hay que hacerle su carta de despido así con la notaría? ¿O en el contrato se puede especificar un tema de que se abandona, ya, ya si es que se ausenta, ya se le despide así No, automáticamente? lamentablemente esa es una pregunta bien recurrente y tenemos que iniciar los procedimientos de despido uno por uno. Lamentablemente, porque sé que es un alto costo o inversión de tiempo importante, pero lo tenemos que hacer así. Ujú, lo establece la norma. Ok, doctora, gracias. Ujú, Una ok, consulta, doctora. sí, Mi nombre es Daniel Burqueque. Le comento, yo soy jefe comercial de una empresa que vende productos, tengo una fuerza de ventas y como hay alta ajá, rotación, ajá, siempre hay gente que están despidiendo, ¿no? Pero el tema ujú. es que nunca le pagan la liquidación a las 48 horas. Siempre suele ser a veces una semana, 2 semanas. Y bueno, Ya, finalmente yo estoy ¿ok? es usual por el flujo de la caja, es usual la demora. Si existe una demora más prolongada de una semana y media, es usual que se llame Sunafil intervenga y se haga el pago, pero no se le va a sancionar a la empresa porque está haciendo el pago, ¿sí? Es usual por el flujo de caja que se incumpla, ¿ok? Ok, Muchas veces no se tiene la liquidez. Ajá. ok, yo estando en el medio de la Doctora, gerencia y buenas la fuerza de tardes. ventas, entonces no habría problema, por decirlo así, que la Sí, empresa como tal sobrepase esta fecha límite de 48 horas, como usted menciona. Mucho sí, abandono de trabajo. Ok, gracias. sí, Doctora, buenos sí. días. Sí, Hola, Linda, no se ¿cómo está estás? respetando el orden, sí. Bueno, yo trabajo también en una empresa Ujú, comercial, pero es una empresa ujú, grande. Y bueno, ujú. yo ingresé en el mercado que cuando yo voy, estoy encargada del área de recursos humanos Ajá, dentro de la función que tengo. Entonces voy a revisar el sí. marcador y veo que hay algunos trabajadores que no marcan. Entonces, primero yo dije, bueno, no se les Oh, habrá Linda, avisado. se te cortó un poco. Revisas que trabajadores que no marcan, ¿ok? Eso Claro, que no entendí, marcan. ¿verdad? Ok, ok. Entonces, de repente, como no Se te les corta el pagaban audio, ningún, Linda, no te escucho no bien. les pagaban, entonces yo avisé a los chicos que ya Ajá, había una persona encargada y que ya todos tenían que marcar. Llega la siguiente ya, quincena y incurren a lo mismo. Entonces les dije, mire, tenía que ir de uno en uno para preguntarle, ¿has venido tal día, has venido tal día? Y la respuesta de una de las operarias me dijo, no he marcado porque no me dio la gana. Yo no tengo ningún antecedente de esa trabajadora, no sé cómo es, de repente hay trabajadores que pues hay que tenerles un trato especial. Hablé con la dueña, ¿no? Porque era la que me puso a mí ahí y me dijo, ay, no me digas quién es, yo ya sé, voy a hablar con ella. Y así fue pasando el tiempo, no marca, sí marca. Tiene un trato especial. De repente, o la semana pasada,
ella se me puso malcriada, ¿no? Me levantó la voz, me reclamó por un trabajador que estuvo adelante y ella dice que se demoró 40 minutos, que ella tiene trabajo que hacer. En realidad ella no es jefa, ahí en el área donde ella está todo encargado. Lo comenta la jefa, que tiene mucho cierto límite, ¿no? Lo informé que la dueña de la empresa nos enfrenta a las dos, ¿no? Nos pone frente a frente, que nos debemos de apoyar entre mujeres, y ella me hacía unas muecas, la miraba y le dije que yo lo único que quiero es y vino diciéndome de que ella es una persona especial. Me dijo, Linda, no te molestes, lo que pasa es que nunca acepta que haya alguien superior a él, vas a tener que tenerle paciencia. Linda, ¿sí me A mí no me pareció. Linda? ¿Hola? ¿Hola? Le escucho, doctora. ¿Verdad? Sí. Linda, cuando los trabajadores no marcan su registro de asistencia, sancionarlos inmediatamente. Y eso es lo primero que te digo, ¿ya? Segundo lugar, si es que no lo marcan, va a haber un perjuicio directo. Por lo tanto, el trabajador va a sentir cuando no se los pagues, pero hay que dejarlo por escrito con la constancia de incumplimiento de haber marcado el registro de asistencia. ¿Ok? No sé si me escuchas bien, Olinda, porque yo te estaba escuchando muy entrecortado. Confírmame, porfa. Escucho. ¿Hola? Sí, la escucho, doctora. Sí. Ah, ya, genial, genial. Perdóname, Olinda, es que yo te he cortado. Entonces, apliquemos primero, vaya la sanción por registrar la asistencia como primer punto, y como segundo punto, y a partir de ahí no tenemos nosotros que tener absolutamente, digamos, paciencia para los trabajadores en este tipo de temas, sí para otros, pero queremos procedimientos que ellos acostumbren a cumplir con la norma. Voy a dar el pase a Enrique. Sé que han quedado muchas preguntas al aire, pero las vamos a poder resolver en el diplomado. Entonces, hoy me quedo con la consulta de Olinda. Por ahí en el chat vi si se le puede negar los beneficios sociales. Estas no. Así que, bueno, yo me despido. Te doy paso a ti, Enrique. Muchísimas gracias. Enrique, sí me escuchas, ¿verdad? Porque como escucho a Olinda entrecortado, entonces de repente, no sé. Sí, doctora, se le escucha fuerte y claro, doctora, era el de Belinda, creo, su audio, pero sí se le escucha fuerte y claro. Genial. Entonces, bueno, yo los dejo, les agradezco un montón. Por favor, no se olviden de que todas estas preguntas las podemos resolver en el diplomado con mucho más detenimiento porque tenemos más horas, y le doy el pase a Enrique porque él les va a explicar mejor de qué se trata el diplomado, las horas, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.